Saludos, quien les habla su doctora, psiquiatra Alexandra Iches, nueva vez con ustedes para que hablemos hoy un poquito de un tema que me han hecho muchísimas preguntas y que les voy a dar, como en la anterior entrega, les voy a dar la diferencia con relación a lo que es la ansiedad. ¿Por qué estamos ansiosos, señores? Hay una ansiedad colectiva, hay una ansiedad diseminada en todo nuestro entorno, pero vamos a aprender a diferenciar qué es estrés, qué es la ansiedad normal y qué es la ansiedad patológica, que es la que regularmente me refieren o es la que regularmente tiende a venir a una consulta de psiquiatría. Todo el mundo piensa que estrés es lo mismo que ansiedad, pero en realidad no es así. El estrés no es más que un nivel de cansancio o agotamiento mental que se produce por la sobreexigencia que tú tienes de dar frente a una situación X. O sea, es un nivel de agotamiento que se produce por un rendimiento, por una expectativa, por una capacidad extra que tú te estás demandando frente a una situación en particular. Eso es estrés. Y regularmente decimos, ay, yo estoy muy estresado. Tengan en cuenta que esa expresión se manifiesta mucho cuando tú has llegado a un nivel de agotamiento. Pero ese nivel de agotamiento mental tiene una manifestación física y regularmente las personas que están muy estresadas tienden a presentar cansancio o agotamiento. En este caso, con un reflejo a nivel muscular. Se quejan mucho de dolores vagos, contracciones involuntarias de algunas partes del cuerpo, como los músculos de la espalda, tienden a tener inclusive dolor de cabeza, cefaleas, se le llaman a esto, o mucha tensión. Entonces, eso es estrés. La ansiedad normal, ¿verdad? Es una respuesta anticipatoria que tenemos que nos sirve para ponernos en alerta y agilizar el funcionamiento que tenemos que tener frente a una demanda. Me explico. Tú tienes que presentar un trabajo y no lo tienes hecho, pues se genera una ansiedad, se genera un disconfort, que es lo que va a hacer que tú te pongas activo y puedas completar lo que es esa exigencia. Se diferencia del estrés en donde la ansiedad normal inmediatamente pasa lo que te preocupa, lo que te genera esa angustia, desaparece. O sea, ese mismo trabajo que tú estabas muy inquieto, muy angustiado porque no lo habías presentado, inmediatamente ya tú lo presentas, ese tema en particular desaparece, ya no es lo que te preocupa, aunque aparezca otra. La ansiedad normal es necesaria para nosotros tener un buen rendimiento en cada una de las áreas de nuestra vida, a nivel laboral, a nivel familiar, a nivel de relaciones interpersonales, o sea, que no es mala. Pero, ¿qué ocurre cuando la ansiedad se convierte en algo patológico? Todos quizás dirán, ay, yo estoy muy ansioso, no porque yo estoy sufriendo ahora de ansiedad. Probablemente, si hacemos la comparación de las dos definiciones que le acabo de dar, estás confundiendo quizás un nivel de estrés muy alto o la ansiedad normal que tú estás manifestando frente a una situación, me la estás intentando describir como patológica y no es así. La ansiedad patológica o trastorno de ansiedad se caracteriza por una respuesta anticipada o anticipatoria a un daño o a una amenaza que llega a provocarte un nivel de disconfort tan alto que puede llegar a incapacitarte. Y dicho sea de paso, dentro de lo que son los trastornos mentales, podemos clasificar la ansiedad como la más discapacitante, y es que esta misma condición hace que tú presentes diferentes alteraciones en diferentes renglones o en diferentes áreas de tu vida, tanto a nivel psicológico, tanto a nivel físico y aparte de eso a nivel cognitivo. Les voy a dar un sinnúmero, en este caso, un sinnúmero de síntomas que son propios de un trastorno de ansiedad y que muchas veces pasan desapercibidos. ¿Por qué? Porque la ansiedad es solapada, aunque es algo que produce un disconfort, un malestar general y en funcionamiento. A veces la persona que lo padece
tiende a justificarlo por X condición o por la situación que esté pasando. Hablamos de un sinnúmero de síntomas. Ejemplo, los síntomas gastrointestinales que puede presentar alguien con un trastorno de ansiedad. Van desde las náuseas, los dolores estomacales, la sensación de ganas de vomitar, en este caso, puede tener diarreas a repetición, puede tener constipación, o sea, estreñimiento. A nivel del aparato cardiovascular, una sensación de opresión en el pecho, taquicardia, puede tener también algunas contracciones que salen de lo que es el ritmo del corazón y se encuentran como con unos sobresaltos, unos latidos, que él dice, doctora, a mí de vez en cuando me da una cosita que me hace brincar o ponerme en alerta. A nivel respiratorio, la sensación de falta de aire es muy frecuente. El paciente te dice, doctora, yo como que tengo que hacer un suspiro, me falta aire, y eso hace que el paciente piense que su vida está en riesgo o que le puede pasar algo. La idea más frecuente que se da es cuando el paciente piensa que le va a dar un infarto, y esto ocurre y provoca que el paciente vaya con mucha frecuencia a una emergencia, y cuando le hacen todo, pues aparentemente no hay nada orgánico que lo justifique. Otras de las situaciones que presentan es para aquellos pacientes que han tenido una historia de ser asmático o tener alguna alteración respiratoria. Cuando empiezan a padecer de ansiedad, estos síntomas se manifiestan sin tener una causa real, en este caso, de su enfermedad base. Empiezan a manifestarse dolores generalizados, que son vagos. Vagos le decimos aquello que un día te duele aquí, que otro día te duele allá. Te sometes a un sinnúmero de estudios médicos buscando en realidad el origen de cada una de tus dolencias y no aparece absolutamente nada. Puedes presentar resequedad de boca, visión borrosa, puedes tener mareos a repetición, pero también puede presentar dolores de cabeza de manera muy persistente, pérdida de peso, alteración en el patrón del sueño, y esto hace que el paciente cada vez más se vea coartado de realizar su vida de manera cotidiana. Empiezan luego a instalarse lo que son los síntomas anímicos, y el paciente empieza a sentirse triste, a sentirse desesperanzado, y es lo que hace inclusive que empiece a tener dificultades en sus relaciones familiares, porque para las personas que tienen este trastorno y empiezan a poner peros dentro de lo que es su dinámica familiar, se deteriora incluso su relación de pareja, tienden a aislarse, o sea, y a no importarle absolutamente nada, o sea, llegan a abandonar trabajos y se vuelven muy disfuncionales. Inclusive expresiones no muy gratas del entorno en donde pueden estar es que, bueno, ya mamá, ya la llevamos al gastro 30 veces, ahora esperamos, vamos a ver con qué nos va a salir ahora, porque tiende a provocar alteraciones a muchos niveles. Este diagnóstico es puramente clínico, pero siempre tiene que basarse, después de uno descartar de verdad que el paciente no tiene una enfermedad médica, o sea, que de verdad no está teniendo ninguna condición preexistente. Eso es lo primero. Y segundo, que la ansiedad no se quita por la pura y perfecta voluntad del paciente. Quiero que sepan que se produce una serie de alteraciones bioquímicas que son las que producen esos síntomas, y esas alteraciones hay que corregirlas farmacológicamente. Los trastornos de ansiedad no remiten solos, y cuando llegan a un punto que son extremadamente altos, entonces se producen las crisis de pánico, que son esos episodios cortos pero muy abrumadores, en donde el paciente tiene la sensación inminente de que se va a morir. Cuando esto ocurre, pueden pasar muchísimas cosas, desde el paciente tener la necesidad de huida, de salir de donde está, de sentir que el espacio que está compartiendo en ese momento o en donde está le va a pasar algo y tiene que salir, la sensación de huida, más que nada, y de peligro. Entonces,
es sumamente devastador y la sensación que se tiene después de un episodio de pánico es un agotamiento. El paciente se siente agotado, drenado y obvio empieza a alterar también lo que es la cognición. El paciente ansioso tiende a tener olvidos muy frecuentes, no tiende a prestar atención, tiene muy poco nivel de concentración, pero asimismo tiende a tener fallas en cosas o en operaciones que aparentemente antes la desempeñaba con mucha facilidad. Es el paciente que se equivoca frente a cálculos que antes le podían parecer simples, tiende a no retener la información y empiezan a leer frecuentemente 2, 3 veces el mismo artículo porque dicen, doctora, ya yo no retengo para nada. En los hombres la ansiedad se da de una forma un tanto diferente, aunque es igual de aparatosa. Entre el 20 y el 40% de la población tiene un trastorno de ansiedad, o sea que tú no estás exento. Y sí te puedo asegurar de que es una condición que hay que tratar a primera instancia farmacológicamente y luego con un proceso terapéutico para ya cuando tú te encuentres en situaciones similares, sí sepas cuáles herramientas debes de utilizar y en qué momento. También debo de hacer la aclaración muy justa de que hay trastornos de ansiedad que se desarrollan a partir de una enfermedad médica y ya eso será otro tema que nosotros vamos entonces a desglosar. Pero por lo menos hoy en esta cápsula te quedó bastante claro la diferencia entre estrés, ansiedad normal y ansiedad patológica. Próximamente estaremos entonces hablando en nuestra próxima cápsula, estaremos hablando de los tipos de ansiedad, ¿verdad? Cómo se manifiestan y del tratamiento para cada una de ellas. Para mí ha sido un verdadero placer. Espero que estés aprovechando de más este encuentro que tenemos y por favor deja en el buzón de preguntas cualquiera que tengas que hacerme, igual los temas que te interesan. Acuérdate que aparezco en mi canal de YouTube como dra.alexandraiches, igual que en Instagram, o sea, me puedes conseguir como abreviatura de doctora al punto Alexandra Iches. Para mí es un placer atenderte y saber que sin salud mental no tenemos absolutamente nada. Y voy a acuñar esta frase que es mía y ya ustedes lo saben porque lo dije en unos videos anteriores. Acuérdense que yo soy como el merengue de Peña Suazo. Todo el mundo muere aquí, por más que brinquen y salten, mueren aquí. O sea, donde el psiquiatra. Cuídense.